Bienvenidos a la iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. Gracias por unirse a nuestra misión de conocer a Jesús, darlo a conocer y ayudar a las personas comunes como nosotros, cada uno de nosotros, a vivir una vida en servicio a Él, a la medida que lo conocemos. Y es a través de su palabra, la palabra que Él nos ha revelado. Por eso pensamos y estamos comprometidos con el hecho de que esta es la parte más importante de nuestro servicio. Y es cuando nos sentamos con la expectativa de escuchar la voz de Dios a través de la predicación de su palabra. Así que gracias por unirse a nosotros y espero que la palabra de Dios en este tiempo, en esta temporada, sea de bendición para su vida y le pueda hablar directamente a su corazón. Con expectativa que Dios nos hable, Dios sea el que nos hable a través de su palabra y no este siervo inútil que está aquí delante de ustedes. Así que vamos a continuar. Hemos pasado más tiempo de lo que pensábamos en el Evangelio de Marcos porque honestamente es uno de los evangelios que más me fascina a mí, el Evangelio del evangelista que Dios ha revelado a través de Marcos. Y vamos a estar ahora en el capítulo 8, versículos del 22 al 38, pero antes de pasar en ese pasaje, déjenme darle brevemente un contexto que va a ser importante porque ya como hemos venido durante esta serie, tanto en Mateo y Marcos, dejándonos ver de que los evangelios están divididos. Específicamente, Dios lo permitió y lo inspiró de esa manera porque nos quieren traer un mensaje. Y en el evangelio de Marcos vemos que hay un giro, específicamente en el versículo 21 del capítulo 8. Y lo entendemos porque lo leemos cuando Él dice, y todavía no entienden. Y al final del Evangelio de Marcos sabemos que es la conclusión, no solo porque termina el Evangelio, porque vemos al centurión parado en la cruz diciendo verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Todavía no entienden y solamente van a entender quién era el Mesías, no solamente por lo que había hecho, pero quién era el Mesías, porque murió, pero no solamente murió, porque resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, gobernando y reinando. Y esto lo vamos a ver en este relato de esta mañana, que es uno de los milagros que solamente nos los narra el evangelista Marcos. Así que les voy a pedir que se pongan de pie, si pueden, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios juntos, que se encuentra en Marcos capítulo 8, versículos de 22 al 38. Dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirlo en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Contestaron, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús le ordenó que no hablaran a nadie acerca de esto. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio
la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Oremos. Amado Dios, ahora pedimos nuevamente que seas tú a través de tu Espíritu, de Dios, el Espíritu Santo, tomando completamente orden de tu palabra, Señor. Que seas tú el que ilumine tu palabra. Que nuestro entendimiento, nuestros afectos sean, Señor, en estos momentos que se remuevan dentro de nosotros, que podamos escuchar tu voz y no la mía, no la de este siervo, y que salgamos hoy de aquí exaltando, adorando y glorificando el nombre de Jesús, porque Él es el héroe de toda tu palabra. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Una de las cosas más difíciles en estos meses recientes para mí y para nuestra familia, y lo digo esto con mucha sensibilidad y mucha prudencia, porque gracias a Dios en el caso mío no llegó al extremo que a muchas personas le ha tocado, muchas familias han experimentado el haber sido diagnosticado con el virus del COVID. Muchas personas han perdido familiares, muchas personas han sido afectadas, han sufrido. Independientemente de que si usted está aquí y usted piensa que fue planeado, que no fue planeado, y aquellos que nos escuchan, independientemente de cuál sea su opinión, la realidad es que hemos sufrido. Todos hemos sufrido. Por eso quiero decir eso con prudencia. Porque aunque a mí me dio dolor de cabeza, daño de estómago, dolor de cuerpo, fiebre, pero lo peor, creo que para mí, y por eso lo digo con delicadeza, es el poder palpar, poder oler, poder ver la comida, pero no poder probarla. Tener su lengua para probar la comida, que es lo que Dios nos ha dado, pero no poder saborear la comida. Tener olfato, tener una nariz, pero no poder oler la comida. Eso es increíble. Imagínense levantarse por la mañana y tomar café, a aquellos que les gusta el café, ya sea en nuestro país se le llama tinto, o preparar la colada, y no poder olerla, no poder oler ese bello olor al café, y peor, no poder probarlo. Es como tomar agua oscura. Es increíble no poder probar y no poder oler. Y de este pasaje lo que nos demuestra, la esperanza que vemos en este pasaje, es algo no exactamente igual, pero similar. Es tener ojos, pero no poder ver. Es tener oídos, pero no poder escuchar. Es el evento que nos narra el evangelista Marcos. Y lo que él quiere enseñarnos es que los discípulos todavía no habían entendido la identidad de Jesús. Y si usted se da cuenta, para nosotros en esta serie ha sido similar. Cada vez que hemos adelantado en la serie vamos viendo un poco más y un poco más. Comenzamos diciendo que Dios nos llama a buscar primero su reino y su justicia, el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Vimos como Jesús en ese milagro del bautismo se identifica con seres humanos como nosotros, comunes. Se va debajo de las aguas, no porque no porque haya cometido pecado, sino porque se identifica con personas como nosotros que estamos destituidos de la gloria de Dios. La tentación en el desierto revive la vida del pueblo de Israel nuevamente, un poco más, vamos viendo con más claridad. Él es el que ha hecho lo que nosotros nunca podemos hacer, que ha obedecido perfectamente a Dios, algo que nosotros nunca hemos podido hacer y nunca vamos a poder hacer. Y Él lo hace en nuestro lugar. Derrota a Satanás
Lo que Adán no pudo hacer, lo que el pueblo de Israel no pudo hacer, Él lo hizo. Él es la bendición a todas las promesas de Dios. Él es la bendición a las naciones. Hemos visto con más claridad y con más claridad. Y aquí el evangelista Marcos, desde el capítulo 4, el versículo 41, no lo tenemos ahí, así que no se preocupe por la pantalla, pero nos dice en ese inicio, cuando los discípulos estaban en la barca y se aterran, porque ven a Jesús acercándose a ellos. Y si usted lo quiere buscar, lo puede buscar. Pero lo dice el evangelista, porque tienen tanto miedo, todavía no tienen fe. Los demonios lo habían reconocido que era el Hijo de Dios. Los gentiles, la mujer sin oferencia. Los discípulos habían ya presenciado la sanidad de la mujer con el flujo de sangre. No me crea a mí, lea la narración del evangelista de Marcos. Habían visto levantar a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. A la gentil, la mujer de sin oferencia que también había pedido que Jesús le hiciera un milagro. Y como si fuera un insulto, Jesús le dice, no, primero la comida es para los hijos. Y ella dijo, no me importa, aunque sean lo que caiga de la mesa, lo que comen los perros, yo necesito de tu misericordia. Habían visto calmar la tormenta. Habían visto alimentar a 5,000. En el capítulo 6, versículo 52, para que podamos entender ahora este milagro de la sanidad de este ciego. El versículo 52 nos dice el evangelista, subió entonces a la barca nuevamente con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque decían, porque tienen la mente todavía embotada y no habían comprendido lo de los panes. La Nueva Versión Internacional traduce el original ahí, tenían la mente embotada, pero es lo mismo. Las otras traducciones dicen, todavía tenían el corazón endurecido. La Reina Valera, la Nueva Versión Tradicional, la Biblia de las Américas, todavía tenían el corazón endurecido, no entendían lo de los panes. ¿Qué había acabado de suceder? Había alimentado a 5,000. Todavía no entendían la identidad de Jesús. Es la pregunta que empezamos a hacernos nosotros. ¿Todavía estoy viendo yo con claridad? ¿Estoy viendo ya con claridad o todavía yo veo la identidad de Jesús en mi vida un poco nublosa? Y antes de este relato que acabamos de leer, la sanidad, que es la sanidad del hombre ciego, Marcos nos presenta nuevamente que Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 16, dice, ellos comentaban, acababa de alimentar ahora 4,000. Marcos es el único que nos da esta narración de los 4,000. Primero alimenta a los 5,000, pero después alimenta a los 4,000. Dice, ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque tenemos pan? Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Otra vez la palabra, ¿todavía no entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Es que tienen ojos, pero no ven? Y oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12. ¿Y cuando partí los 7 panes para los 4,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Otra vez. Entonces concluyó. ¿Y todavía no entienden? ¿Todavía no entienden? ¿Todavía no entienden la identidad de Jesús? La providencia de Dios nos debe de llevar a una convicción de quién es Jesús. ¿Es solamente un buen maestro? ¿Es solamente un buen rabí? ¿Es solamente una persona histórica? ¿Es solamente el hijo de María? ¿O es el Dios encarnado? Es horrible tener ojos, pero no poder ver. Tener oídos, pero no poder
escuchar. Y aquí toma, en este pasaje que vamos ahora a profundizar un poco, pero para poder entender ese milagro que aparentemente parece que Jesús haya fallado la primera vez. No pudo sanarlo. ¿Qué pasó? Bueno, no, porque Jesús ya había hecho milagros mucho más difíciles, se puede decir, ¿no? Entre comillas. No es que Jesús haya fallado, es que Jesús quiere darle una enseñanza a nosotros, a los discípulos, pero también a nosotros. Es la pregunta que tenemos que hacer entonces. ¿Cuál es la solución, verdad? ¿Cuál es la esperanza? Porque todos queremos salir de aquí con esperanza, ¿verdad? No queremos salir desanimados, queremos salir con la esperanza porque la buena noticia de Jesús, el Evangelio, es esperanza. ¿Cuál es la solución a la visión borrosa? ¿Cómo sé si puedo ver con claridad? Y vamos a ver 3 cosas de este pasaje, es que para poder entonces para que se nos la visión no la tengamos nublada y podamos ver con claridad, entonces es necesario ver una confesión genuina, tener una confesión genuina, una comprensión progresiva que va cada vez más y más se va desarrollando, como dice la canción. Quiero conocerte más, quiero conocer más y más de la obra de Cristo y tener una mayor comprensión de la economía del reino. Porque solo en la cruz y la resurrección vamos a poder ver todo claramente. Y eso era la realidad para los discípulos, porque no podían ver todavía claramente. Y para nosotros también. Percibir quién es Jesús y conocerlo depende de ver que vino Él a ser quebrantado. Para poder percibir quién es Jesús y conocerlo depende de ver que Él vino a ser quebrantado. Como en ambas ocasiones cuando dio de comer a las multitudes y quedaron satisfechos cuando Él, dice el pasaje, dice la narrativa que Él partió el pan. Dice que todos quedaron satisfechos. Incluso Marcos, cuando nos dice en este mismo capítulo, un poquito más hacia atrás, de que los discípulos solo llevaban un pan en el barco. Y Jesús les pregunta, ¿por qué están hablando de que si tienen pan? Todavía no entienden. No es que tenían literalmente un pedazo de pan, sino que dentro de la barca iba el pan de vida. Iba el único que puede sostener la vida. El único que nos puede dar la vida real, la vida por la cual fuimos creados y ahora recreados en Jesús para vivir. Ese es el único pan. Y por eso Jesús dice, y nos dice la narración, cada vez que la gente comía, dice que Él quebraba el pan y todos quedaban satisfechos, pero quedaban satisfechos físicamente y por eso lo seguían. Y la segunda vez cuando alimenta a los 4,000, nuevamente dice, quebró el pan y le dio de comer a todos y todos quedaron satisfechos. Pero a los discípulos y a nosotros es necesario entender que ese mismo pan, pero el pan de vida, el que descendió del cielo, el cual en el mismo tabernáculo y en el templo había un lugar donde estaba el pan de la presencia, que recordaba al pueblo de Israel que en el desierto Dios les proveyó maná. Ahora ese pan ha encarnado, es el pan de vida. Ese pan tiene que ser quebrantado para que nosotros podamos recibir ahora la satisfacción, pero no una satisfacción temporal, sino una satisfacción eterna, una plenitud, que es lo que nuestra alma anhela. Y es lo que Marcos nos quiere dejar a ver, que solamente cuando lo veo a Él entrando en mi sufrimiento y lo veo a Él tomando mi sufrimiento sobre Él, entonces nosotros los que lo seguimos vamos a encontrar vida y vida en abundancia. Pero es necesario ver que Él tuvo que ser quebrantado, que Él tuvo que llevar nuestro sufrimiento. Y como lo dice Marcos, lo narra, dice que Jesús vio a la multitud y dice que tuvo compasión de ellos. O sea, que Él se metió al sufrimiento de ellos. Y quizás esa sea una de las preguntas que tanto los que estemos aquí, los que nos ven por las redes sociales, ¿será que Dios está conmigo en este mismo sufrimiento, en este mismo momento
donde yo no veo y me aterra porque no veo con claridad, el pasaje nos deja ver que sí, Él se lleva nuestro sufrimiento. Él se hace nuestro sufrimiento, lo hace su sufrimiento. Pero solamente al poder yo llegar a creer eso y a entenderlo, entonces puedo disfrutar del pan de vida. Entonces, una confesión genuina. Una confesión genuina es lo primero que queremos ver en este pasaje. ¿Qué significa eso? Vamos al versículo 29, donde nos dice, pues después del milagro, 2 veces, el ciego ve la primera vez, dice que ve nubloso, ve personas que parecen árboles, y la segunda vez ve con claridad. Entonces Jesús, llevando a los discípulos hacia un poco más al norte, a Cesarea de Filipo, ahora él pregunta, ok, ¿y quién dice la gente que soy yo? Vamos a leer el pasaje del 27, ahí solamente está el 29, pero el 27 dice, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas, contestaron. Ahora, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él, luego comenzó a enseñarles. Pero Mateo, que nos narra ese pasaje paralelo, nos da un poquito más de detalle. No está ahí, pero yo se lo voy a leer. Mateo capítulo 16, versículo 17 al 19. Es el pasaje paralelo. Miren lo que dice Mateo. Jesús le responde a Pedro en representación de todos los discípulos. Dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta confesión que tú acabas de hacer, edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Cuál es la respuesta de los discípulos? Ya empezaban a ver un poco más, con más claridad. Por eso es necesario tener una confesión genuina. Una confesión de la identidad de Jesús, de quién es Jesús. Podemos creer en Dios. Dios es bueno, que Dios es amor, pero no es suficiente eso, es la pregunta. ¿Es suficiente confesar que Dios es bueno? Esa es una confesión genuina. Los discípulos todavía pueden ver, pero todavía ven borroso. ¿Ven el paralelo que hace al milagro del ciego? Puede ver, pero todavía ve borroso. Los discípulos, después del versículo 21, todavía no entienden. Ahora ya estamos entendiendo un poco más, porque han confesado la identidad de Jesús, que Él es el Cristo. Él es el Mesías, Él es aquel al cual por años habían esperado. El que iba a rescatar al pueblo de la esclavitud opresiva en Roma. De la esclavitud política, económica, no necesariamente. Pero era la expectativa de ellos. Porque no termina ahí, ¿verdad? No termina. La confesión genuina no termina. Sería perfecto si hubiera Pedro, en representación de todos los discípulos, haber dicho, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Rey que tanto hemos esperado, que tanto hemos anhelado, pero que no hubiera necesario que Jesús lo reprendiera, pero vamos a ver que fue necesario. El versículo 32 nos dice que habló de esto con toda claridad. O sea, lo que les va a empezar a enseñar ahora, porque ellos han confesado que creen y saben cuál es la identidad de Jesús, nos dice Marcos que Él les dijo con toda claridad. O sea, se los dijo todo, desde los profetas, desde la ley, desde Moisés a los profetas, todo eso habla de mí. Los maestros de la ley, los ancianos, los líderes religiosos, algo no pudieron entender, por eso no entendieron completamente. Pero los entiendo a ustedes.
Yo me puedo identificar con ellos. Nos podemos identificar con los discípulos. Podemos simpatizar con los discípulos. Porque toda la vida, imagínese un joven, desde niño, desde adolescente, que te estén enseñando siempre, mira, algún día los profetas, la ley, todos ellos nos decían que no como los macabeos que llegaron en el año 63 y trataron de otra vez independizar a la capital de Israel, que era Jerusalén, pero llegaría un Mesías, un rey, que cuando él regresaría, vendría la paz, hubiera Shalom, todo estuviera recto, todo estuviera bien, todo estuviera perfecto. Pero no era un líder político, no era un líder que iba a venir con agresividad, pero era lo que ellos esperaban, era lo que Pedro esperaba. Pero Pedro tenía su propia agenda. Los discípulos, los maestros de la ley y los ancianos no tenían una categoría para un Mesías que sufría. No tenían una categoría para un rey que vendría en debilidad de acuerdo a las expectativas de su tiempo. Ojos, pero no ven; oídos, pero no escuchas. Cuando ve que Jesús no está trabajando en su agenda, Pedro lo reprende. Para ustedes que están aquí, para aquellos que nos escuchan, si su agenda es el fin, entonces Jesús solo es un medio. Solamente puedo estar usando a Jesús para alcanzar un medio que quiero lograr. Pero si Jesús es el Rey, no puedes convertirlo, no lo podemos convertir en un medio para nuestro fin. No podemos venir a negociar con Jesús como un rey. Al contrario, venimos delante de Él y ponemos nuestra espada delante de sus pies y le decimos: heme aquí, aquí estoy, dime qué yo tengo que hacer. Pero si en cambio, si estás tratando de negociar con ese rey, si dices: te obedeceré si solamente, y usted llene el blanco, solamente te obedeceré si haces esto o lo otro por mí, entonces no lo estamos reconociendo como un rey. Y nuestra visión entonces sigue borrosa. Era la agenda que tenía Pedro. Es importante ver que la misma palabra que utiliza Pedro para reprender a Jesús es la misma palabra que Jesús había utilizado para reprender a los demonios. O sea, fuerte fue lo que hizo Pedro, de decirle: no, ¿cómo es que tú ahora vas a sufrir? ¿Cómo es que tú no vienes a ganar, a darnos una victoria? Y al contrario, vas a sufrir, vas a entregar poder, vienes a ser quebrantado, vienes a morir. No tenía categoría. No tenía categoría Pedro, ni los discípulos. Por eso, para nosotros, ¿quién es Jesús? Es la pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es un medio para mi fin? ¿Es un medio para obtener la casa de mis sueños? ¿Es un medio para que me lleve a obtener la casa de mis sueños? La cuenta bancaria. ¿Qué sucede cuando las cosas no me van de la manera que yo quiero que me vayan? ¿Qué sucede cuando no puedo ver con claridad? Es una pregunta para hacernos. ¿Cuándo estoy más tentado a dudar de la identidad de Jesús? Escúchenme, pónganme atención. Algunos de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están escuchando a través de las redes, hoy tenemos que descansar en la verdad de que Jesús ve lo que usted y yo apenas podemos comenzar a ver y nos aterra. Nos llena de pánico, nos llena de temor, pero podemos descansar de que aunque yo no vea con claridad, Él sí ve lo que yo no puedo ver, porque Él conoce el principio y Él conoce el fin y Él tiene mi bien en mente, sea lo que sea, sea lo que sea.
sea esa relación quebrantada, esa relación que usted pensaba que siempre iba a estar ahí, ahora no está. Y está preguntando, ¿por qué? Descanse en la realidad de que Jesús puede ver más allá, puede ver con claridad lo que nosotros en este momento quizás veamos borrosamente. Puede usted descansar porque Él sabe lo que necesitamos y es siempre mucho más, es siempre mucho mejor de lo que nosotros queremos. Él sabe lo que nosotros necesitamos y siempre, óigame detalladamente, siempre es mucho más mejor de lo que nosotros necesitamos. Y nos lo demuestra a través de este pasaje. Lo segundo, ya vamos terminando, es una comprensión cada vez más clara, una confesión genuina, pero una comprensión cada vez más clara, con más claridad de la obra de Cristo. ¿Quién es? Pero no solamente quién es Jesús, ¿qué vino a hacer? Vino a ser quebrantado. El versículo 31 nos dice, luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre, ojo con la palabra que utiliza la traducción, porque en el original, en el griego, esta palabra es la que configura, la que domina la expresión, este pasaje, este versículo. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Y nuevamente, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. El Hijo del Hombre tiene que sufrir y ser rechazado por los ancianos y es necesario que lo maten y a los 3 días resucite. Una comprensión cada vez más clara de la obra de Jesús. Acuérdense, Pedro y los discípulos no tenían una categoría para un Mesías que sufriera. Aunque el profeta Isaías hablaba de un siervo sufriente. Isaías 43, 44, 53. Un rey que iba a sufrir, pero de alguna manera tenían ojos, pero no pudieron ver. Y no solamente eso se queda 2000 años atrás, es relevante para nosotros. ¿Es ese el Mesías para nosotros? ¿Es ese el rey? ¿Un rey que vino a sufrir o es un rey que vino a darme todo lo que yo quiero? ¿O es un rey que vino a darme lo que mi alma fundamentalmente necesita? Que es descansar completamente en Él. Un amor verdadero requiere sacrificio. El autor William Banston, me gusta lo que él dice, y él ha titulado esta enseñanza, la fenomenología del amor. Él dice que sorprendentemente nuestro problema verdadero es que nadie realmente tiene la capacidad de poder amar verdaderamente. O sea, queremos desesperadamente ser amados y amar, pero no podemos darlo. Él dice que hay, desde las personas más jóvenes, los niños, pueden diferenciar entre un amor falso y un amor verdadero. Aunque sea la persona que más ha sido ausente, que no ha podido experimentar lo que es el amor de un padre o de una madre, aún esa persona sabe diferenciar qué es un amor falso y un amor verdadero. Porque dice que el amor falso es el amor que solo busca ser satisfecho y utiliza a las personas para llegar a ese fin. Es solamente que sus propias necesidades sean satisfechas. Por lo tanto, no se entrega completamente por el temor de que si me entrego, no me van a aceptar o no me van a responder de la misma manera. Es el amor falso, que no se entrega, no es vulnerable, no se entrega completamente, especialmente si no recibe nada a cambio. Al contrario, el amor verdadero es el amor que se entrega completamente, que es completamente vulnerable, que lo da todo, que no se queda con nada. Pero dice que nadie
tiene la capacidad de hacer eso. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad, aunque algunos podemos amar mejor que otros, pero independientemente ninguno tenemos la capacidad de amar incondicionalmente. Por eso es que necesitamos un amor fuera de nosotros, un amor externo de nosotros, que sea el único que puede tener amor en sí mismo. Y ese amor solamente lo podemos encontrar es en Jesús, que tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo desde toda la eternidad han gozado mutuamente de un amor el uno y el otro, exaltándose el uno y el otro incondicionalmente. Y es solamente cuando encontramos ese amor en Jesús que entonces podemos amar de esta manera. Podemos aprender a amar de esta manera. Pero no solamente es el amor sacrificado, también el perdón requiere un sacrificio. Imagínese que yo vaya a la casa de José y le rompa la lámpara a José, pero José, como es de un corazón noble, él tiene dos opciones. O me puede decir, mire, usted tiene que pagarme esta lámpara, pero como él de corazón noble, él no me va a hacer eso. O yo absorbo la deuda de haber quebrado la lámpara. No tienes que pagarme la lámpara. ¿Ven? Tiene sacrificio. Él puede exigirme, él tiene el derecho de exigirme que yo le pague por ese daño que le he hecho. Le he quebrado su lámpara. Pero él también puede perdonarme la deuda, puede absorber esa carga y decirme, estás absuelto, no tienes que pagarme nada. Es igual si una persona le hace daño a usted o me hace daño a mí. Yo tengo dos alternativas, ¿verdad? La primera es perdonarle a esa persona lo que me ha hecho y por lo tanto absorbo esa deuda que esa persona tiene en contra de mí. ¿Por qué? Porque la perdono. Y la otra opción es yo exigirle que esa persona pague por lo que me ha hecho. Y toda mi vida dedicarme a arruinarle la vida a esa persona para que pague por lo que me ha hecho. El amor y el perdón tiene sacrificio, porque Dios, en amor, absorbió la deuda que todos tenemos en contra de Él, porque hemos pecado tanto en palabra, en pensamiento y en obra. Por eso era necesario que el Hijo del Hombre fuera quebrantado. Por eso era necesario que el pan que da vida fuera quebrantado, para que todos pudiéramos ser satisfechos, pero solamente en Jesús. Pero tuvo un precio para el que dio el perdón. Para el que lo recibe, para nosotros es gratuito y es inmerecido, pero para el que tuvo que absorber la deuda, tuvo que ser quebrantado por el Padre. Tuvo que experimentar la soledad por nosotros. Y por último terminamos con el último punto que nos dice que necesitamos, para poder salir de la nublosidad y llegar a la claridad, una mayor comprensión de la economía del reino. La economía del reino. El versículo 35 nos dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi casa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con todos los ángeles. Ahora Dios me llama a no conformarme. Escuchen, pongan atención. Dios ahora me llama a no conformarme con lo que produce vida artificial. Ahora Él me llama a no conformarme con lo que produce solamente vida artificial, vida pasajera. Ahora me ha dado ese poder porque Él lo ha perdido todo, se ha despojado de su gloria, como un rey, no que vino a destruir, a quitar de ese trono que estaba sentado el César, de una manera como lo esperaban sus discípulos, pero al contrario, en debilidad, quebrantado, con una cruz. Ahora me llama a mí también.
No a cargar mi cruz como si fuera una enfermedad o un hijo descarriado o el matrimonio mal llevado. Esa no es la cruz. Nadie hubiera pensado eso en ese momento. La cruz implicaba humillación. Era un criminal. Y ese es nuestro rey. Y así entró. Primero entraría en un asno, humildemente, y días después entraría con un palo, cargándolo. ¿Y por qué Él lo ha hecho? Porque Él lo ha hecho por nosotros. Porque ese pan se ha metido, se ha quebrantado, ha hecho su sufrimiento nuestro sufrimiento su sufrimiento. Entonces ahora me dice, entonces yo puedo vivir no conformándome con lo artificial. ¿De qué sirve ganarse la vida? Roban lo material. Si mi identidad está puesta en lo material, si mi esperanza está puesta en lo material, en obtener y adquirir más y más, el óxido, las cosas se oxidan, las cosas se dañan. Vean las cámaras de su hogar. Hoy en día hay tantos que roban paquetes de las puertas. Ve, todo es pasajero. Dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero, tener todo lo que tú quieras, adquirir todo lo que tú quieras, tener todo el reconocimiento que tú quieras, tener todo el placer, disfrutar todo? Es malo disfrutar, es malo tener placer, no es malo. Pero vivir con ese fin en mente, de que esto me da vida, esto es lo que me da existencia. Y perder tu alma, dice Jesús. Perder tu alma. ¿De qué sirve? Me gusta como lo dice el autor y pastor Tim Keller. Y terminamos con eso. Él dice, pero no te olvides, Jesús no es solo un rey, es un rey en la cruz. Si solo fuera un rey en un trono, te someterías a Él solo porque tienes que hacerlo. Pero Él es un rey que fue a la cruz por ti. Por lo tanto, puedes someterte a Él con amor y con confianza. Esto significa acudir a Él sin negociar, sino decir, Señor, haré todo lo que tú me pidas, lo aceptaré. Cuando alguien se entregó así completamente por usted y por mí, ¿cómo no puedes darte por completamente a Él? Tomar tu cruz significa morir a la autodeterminación, morir al control de nuestra propia vida. Tomar nuestra cruz significa morir a la necesidad de usarlo a Él, de usar a Dios para lograr nuestra propia agenda. Al contrario, es entregarle nuestra agenda a Jesús, porque Él es nuestro Señor. Dice, si se avergüenzan de mí, me avergonzaré de ustedes. Terminamos con esta foto de esta muchachita que llegó es una niña de 3er grado y llega a la escuela con esa máscara diciendo Jesús me ama. Y la suspendieron. Que dijeron, tú no puedes traer máscaras que digan eso a la escuela. Y se ha levantado, por un lado, aquellos que se quejan, aquellos que dicen eso no se debe hacer, y aquellos de nosotros que decimos, nuestra fe es una fe pública. Estaremos dispuestos a no avergonzarnos por Jesús, a confesar de quién es Él, pero no solamente quién es Él, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Termina el pasaje diciendo, si no te avergüenzas de mí, yo cuando regrese con mis ángeles, cuando ahora el reino sí entre con victoria, esa victoria que ha sido consumada, que comenzó en debilidad como una semilla de mostaza que fue creciendo y creciendo, pero en algún día, cuando Él regrese y consuma todo, lo veremos en toda su majestad y su gloria. Él nos avergonzará de nosotros. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra nuevamente. Oh Señor, ayúdanos a ver cada día más, cada día que pasa con más y más claridad. Te pido por algunos
cualquiera que esté en medio de nosotros, aquellos que nos escuchan también a través de las redes sociales. Señor, si en estos momentos hay un evento, circunstancia en sus vidas en la cual, Señor, no pueden ver con claridad. Señor, si nuestra agenda no era al seguirte a ti que tuviéramos problemas. Quizás nuestra agenda era que al seguirte a ti todo lo que nos prometían se iba a hacer realidad, y en este momento quizás eso no sea. Que podamos descansar. Podemos descansar en la verdad de que tú ves lo que ahora nosotros vemos con nublosidad, y que nos aterra y nos da pánico, pero tú ya lo has visto consumado y tienes nuestro bien y tu gloria en mente. Que hoy podamos descansar, que podamos creer, no solamente que tú eres rey, pero lo demostraste porque fuiste ese pan que fue quebrantado, no para satisfacer a aquellos que te seguían solamente porque querían ser alimentados, pero fuiste el pan que descendió del cielo para que ahora nosotros podamos tener lo que todos más necesitamos, que es una relación con Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Nuevamente le queremos dar la gracia por haberse unido a nuestra misión de conocer a Jesús a través de su palabra, a través de la revelación de Dios. Podemos conocerlo, ser equipados, capacitados para darlo a conocer, y su palabra a través de su Espíritu nos ayuda a vivir vidas en servicio a Él. Si de alguna manera la palabra de Dios le ha sido de bendición, ha removido algo en su ser, no deje de conectarse con nosotros. En nuestra página de internet, sunlightchurch.com, usted puede saber más sobre nuestro ministerio y puede unirse a nosotros, a la misión de Dios. Puede unirse a lo que Dios está tratando de hacer a través de nosotros. La iglesia Sunlight Miami, una iglesia para la comunidad. También déjenos comentarios, no deje de conectarse con nosotros. Si necesita que oremos por usted a través de nuestras páginas de redes sociales, ya sea YouTube, Facebook o Instagram. Y quiero dejarle con esta bendición que dice Judas 24, que al único Dios, nuestro Salvador, quien puede guardarlos para que no caigan y presentarlos sin mancha, sin tacha ante su gloriosa presencia, a Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, ante todos los siglos, ahora y para siempre. Vayan en paz a servir y amar a Jesús. Que Dios los bendiga.